En el vídeo de hoy te voy a recomendar algunos recursos para aprender y mejorar en español. Y vamos a hacerlo mientras me acompañas en un sábado bastante normal. Aquí estoy doblando camisetas después de planchar, porque he planchado, que es algo que odio, no me gusta nada. Y te voy a hacer la primera recomendación, ¿vale? Lo primero que te voy a recomendar es un libro. En este vídeo te voy a recomendar cosas de diferentes niveles. Y para empezar, quiero recomendarte este libro, que es perfecto si nunca has leído en español, ¿vale? Yo creo que es el mejor libro para empezar. Es un libro pensado para nivel A1, A2 y se llama Crónicas holandesas. La verdad es que está muy bien porque después de cada capítulo tienes preguntas de comprensión, tienes vocabulario del texto y está muy bien para una primera experiencia de la lectura en español. Este libro cuenta la historia de los primeros días de un español que se va a vivir a Holanda. Habla de choque cultural y de todos esos momentos divertidos que vivimos cuando estamos en otro país. Y además, lo mejor de todo es que no es un libro cualquiera, ¿vale? No es un libro normal. Este libro lo ha escrito Joan, que es un profe que a lo mejor ya conoces por el podcast ¿Qué pasa? Que bueno, si no lo conoces también te lo recomiendo porque es divertidísimo. Yo no soy estudiante de español y lo escucho. Y es un libro que ha escrito Joan, que es un profe de español con mucha experiencia. Entonces, por eso digo que es un buen libro para tus primeros pasos con la lectura en español. Y madre mía, estoy harta ya de doblar tantas camisetas, mirad. Todo esto lo he planchado y lo he doblado yo, que es algo que odio. Ya está, hecho. Estoy muy contenta porque esta recomendación te la voy a hacer desde el que va a ser el estudio de español con Guada. No sé si lo sabes, pero yo empecé a hacer vídeos hace ya 5 años, madre mía, y siempre he tenido que grabar y trabajar y todo en el salón de casa, en la cocina, en donde encontraba un hueco vacío y por fin voy a tener un espacio. Ahora está así, horrible, pero me hace mucha ilusión, estoy muy contenta. Y bueno, te quiero recomendar una peli que vi el fin de semana pasado y me reí mucho, ¿vale? Una cosa, todo lo que estoy recomendando, si no digo un nivel específico, ¿vale? Como por ejemplo en el libro que he recomendado al principio, que era de A1 a 2, todo lo que estoy recomendando es a partir del nivel B1, ¿vale? Necesitas tener el intermedio porque si no, pues te va a costar mucho porque son películas y series que no están pensadas para estudiantes de español, no están adaptadas, ¿vale? Entonces, la peli se llama Mamá o Papá y está en Netflix. Es una comedia bastante divertida. Me está mirando ahí mi marido como diciendo, no, ¿a ti no te gustó? Sí sabes cuál es, sí sabes cuál es. El otro día la vimos en casa. Es una película en la que hay una pareja protagonista que están casados y llega un momento en el que se quieren separar, se divorcian. Tienen 2 hijos, ¿no? Y entonces empiezan a pelear por la custodia de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de los dos quiere quedarse con los hijos porque quieren estar muy libres y viajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, parece un poco una locura, pero es muy divertida y además podéis aprender y escuchar vocabulario de la vida cotidiana. Así que ahí la tenéis, mamá o papá. Ya hemos salido de la casa nueva, pero como es muy tarde y no he hecho la compra, no he cocinado nada y ya es casi la hora de comer, pues no hemos hecho la compra, no hemos cocinado nada. Vamos a ir a comprar un pollo asado, ¿vale? Aquí es bastante habitual, ¿no? Para esas comidas del último minuto, cuando no has preparado nada, comprar un pollo asado. Así que vamos. Bueno, pues antes de comerme el pollito te voy a recomendar una serie. Esta serie también está en Netflix.
Se llama Un cuento perfecto. En realidad es una miniserie, ¿vale? Es bastante corta, tiene pocos capítulos y está basada en un libro de Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent, que si nunca la has leído, pues también te recomiendo sus libros para practicar, para aprender español, porque son bastante fáciles de entender. En esta historia, dos personas, un chico y una chica, que son muy diferentes, que vienen de contextos muy diferentes, pues se conocen y podríamos decir que hay chispas, ¿no? Os podéis imaginar lo que pasa, pero está muy bien, es muy divertida, es entretenida, más que divertida es entretenida. Además vais a ver unas imágenes muy bonitas de Madrid y es fácil de entender y sobre todo me gustan mucho los diálogos de esta serie y de todo lo que hace esta autora, porque son diálogos muy naturales, o sea, vais a ver cómo habla de verdad la gente de Madrid, ¿vale? Así que ya sabéis, Un cuento perfecto en Netflix y me voy a comer el pollito y patatas. Ahora tengo que hablar bajito porque es la hora de la siesta. No puedo hacer ruido. Y te voy a recomendar también un podcast, ¿vale? Porque escuchar podcast o escuchar la radio también es una forma estupenda de aprender español, porque además puedes hacerlo mientras haces otras cosas, ¿no? A lo mejor te vas a dar un paseo y estás escuchando un podcast o estás, no sé, limpiando la casa o arreglando algo, ¿vale? Y mientras puedes escuchar. Y te voy a recomendar un podcast que he estado escuchando este verano y he estado muy enganchada, ¿vale? Ya sabes que estar enganchada o enganchado a una serie, a un libro, a un podcast, significa que no puedes parar de escuchar, no puedes parar de leer, estás ahí que quieres saber todo el rato qué pasa, ¿vale? Y este podcast se llama Delirios de España. Me gusta muchísimo, estoy segura de que te va a encantar. Es un podcast que analiza la historia reciente de España, ¿vale? Y la cultura pop española a través de algunas historias sorprendentes. Este podcast tiene varias temporadas, pero yo te voy a recomendar la última, ¿vale? Que es la que he estado escuchando este verano. Y en esta última temporada cuentan la historia del rodaje de Los Otros. Los Otros es una película de Alejandro Amenábar, a lo mejor la conoces, ¿eh? Una película en la que actuaba Nicole Kidman y es una película muy peculiar porque fue una producción española, ¿no? Y todo el equipo de producción y de guión y el director y todo eran españoles. La película se rodó en España, pero los actores eran extranjeros, ¿no? Pues la protagonista era Nicole Kidman. Y entonces en este podcast te cuentan pues que fue muy difícil organizarlo, cómo lo consiguieron, cómo encontraron pues hasta la casa donde se rodó. Bueno, de verdad, es interesantísimo, os va a encantar. Y además lo recomiendo mucho. Uy, hay ruido. No. Lo recomiendo mucho para aprender español, porque es un podcast que combina pues partes en las que habla el presentador y partes que son entrevistas, ¿no? Entonces vas a escuchar un montón de formas diferentes de hablar, diferentes acentos, español a ritmo natural, bueno, en fin, y además de verdad que es una historia muy interesante, ¿eh? Así que eso súper recomendado. Y ya me callo porque me van a matar porque es la hora de la siesta y no puedo hablar, me tengo que callar. Shh. Nos vemos luego que voy a ir a la playa. Adiós. Ayer se me olvidó acabar el vídeo, así que estoy grabando esto el día después. Pero bueno, se me olvidaba que también quiero recomendarte un poco de música, la música que he estado escuchando este verano. En especial quiero recomendarte
el nuevo álbum, el nuevo disco de Natalia Lafourcade. ¿Sabes quién es? Es una cantautora mexicana que me gusta mucho porque es muy original, o sea, por un lado hace una música muy original, pero por otro lado interpreta ritmos y sonidos típicos de la música latinoamericana, ¿vale? Entonces, creo que este álbum te puede gustar mucho porque en un mismo disco hay muchos estilos, canciones más lentas, canciones un poquito más movidas. A mí la que más me gusta se llama Cocos en la playa, así que escúchala y a ver si te gusta. Y bueno, es muy importante que escuches música en español si quieres aprender español, porque es una forma muy buena de acostumbrarte al sonido, de escuchar diferentes acentos, ¿no? Por ejemplo, esta cantante es mexicana. Y también si te aprendes un poquito las canciones o si buscas la letra y cantas un poquito en voz alta, es una forma estupenda de practicar también pronunciación. Pronunciación y no solo pronunciación, también entonación, porque tienes que mantener, ¿no?, pues la entonación de la canción. Es igual que recitar poesía, leer poesía, que también es otra forma genial. Si te interesa, tengo un vídeo en mi canal en el que os recomiendo pues algunos libros de poesía, algunos autores y eso para practicar pronunciación y entonación. Y bueno, nada, si escuchas este disco, dime en los comentarios qué te ha parecido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós.